Alfredo Mondragón, grupos cristianos lo denuncian ante la Corte Suprema por sus controversiales declaraciones. La polémica en torno al representante a la Cámara Alfredo Mondragón ha escalado hasta la Corte Suprema de Justicia. Grupos cristianos han decidido denunciarlo, argumentando que sus declaraciones promovieron un discurso de odio y desinformación contra su comunidad. Este hecho ha generado un intenso debate en el ámbito político y religioso, ya que la relación entre el Estado y la religión es un tema recurrente en Colombia. Las acusaciones contra Mondragón han dividido opiniones, con algunos sectores defendiendo su derecho a expresarse libremente y otros exigiendo sanciones por lo que consideran una falta de respeto y una grave difamación. La situación cobra especial relevancia en un país donde la libertad de culto está protegida por la Constitución, pero donde también existen tensiones históricas entre diferentes grupos ideológicos y religiosos. La sesión de la Comisión Séptima del Congreso, en la que se archivó la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, desató una serie de fuertes reacciones. Varios senadores y representantes del pacto histórico se manifestaron en contra de aquellos legisladores que votaron por hundir la propuesta gubernamental. Entre ellos, Alfredo Mondragón destacó por su vehemente postura y sus explosivas declaraciones, que no tardaron en desatar una fuerte controversia. Todo comenzó durante la sesión de la Comisión Séptima del Congreso, en la que se discutió el futuro de la reforma laboral promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta reforma, una de las iniciativas más importantes de la administración actual, buscaba implementar cambios significativos en el sistema laboral colombiano, con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, el debate estuvo marcado por fuertes desacuerdos entre los partidos políticos, lo que finalmente llevó a que la propuesta fuera archivada. La decisión de hundir la reforma generó indignación entre los miembros del pacto histórico, quienes consideraron que se trataba de una acción injusta y perjudicial para la clase trabajadora. La tensión se intensificó cuando algunos congresistas comenzaron a lanzar críticas acaloradas contra sus colegas que votaron en contra de la reforma, lo que desencadenó un ambiente de confrontación dentro del recinto legislativo. Las declaraciones que desataron la polémica. Uno de los congresistas más vehementes en su reacción fue Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el partido de gobierno. Su molestia se hizo evidente a través de un discurso apasionado y contundente, en el que arremetió contra los legisladores que respaldaron la ponencia de archivo. En particular, Mondragón dirigió sus críticas hacia los miembros del Centro Democrático y los senadores cristianos, a quienes acusó de actuar en contra de los intereses de los trabajadores colombianos. Su discurso, cargado de indignación, dejó en claro su descontento con la decisión tomada por la Comisión Séptima y su percepción de que ciertos sectores políticos estaban actuando de manera perjudicial para la ciudadanía. Luego de la sesión en el Congreso, Mondragón se manifestó de manera enfática contra los legisladores que rechazaron la reforma laboral, particularmente los pertenecientes a partidos cristianos. Sus palabras fueron contundentes y quedaron registradas en un vídeo que él mismo transmitió en sus redes sociales. Las declaraciones más controvertidas de Mondragón se dieron cuando acusó directamente a los senadores cristianos de tener intereses económicos vinculados a sus decisiones políticas. En una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales, el congresista afirmó: "Se tomó el demonio el Congreso de la República. Van a masacrar a los trabajadores y después les piden el diezmo en las iglesias para poder financiar las campañas de ellos". Estas palabras generaron una ola de reacciones tanto en el ámbito político como en la comunidad cristiana, que consideró que se trataba de un ataque infundado y discriminatorio. La indignación creció a medida que el vídeo de sus declaraciones comenzó a circular masivamente, provocando un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los funcionarios públicos al emitir juicios de este tipo. Para muchos, Mondragón había cruzado una línea peligrosa al hacer afirmaciones que podían interpretarse como un ataque directo a un sector de la población basado en sus creencias religiosas. Se tomó el demonio el Congreso de la República. Van a masacrar a los trabajadores y después les piden el diezmo en las iglesias para poder financiar las campañas de ellos. Como resultado de estas declaraciones, varios líderes cristianos se pronunciaron en rechazo a las palabras de Mondragón, argumentando que promovían el odio y la desinformación sobre la comunidad religiosa. Entre ellos destacó Jonathan Silva, un reconocido líder cristiano que anunció que presentaría una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia. En un mensaje público, Silva expresó su rechazo absoluto a lo que consideró un ataque infundado contra la comunidad cristiana, dejando en claro que no dejaría pasar el asunto sin tomar acciones legales.
Su postura fue respaldada por otras figuras dentro de la comunidad religiosa, quienes también manifestaron su preocupación por el impacto que estas declaraciones podrían tener en la percepción pública de las iglesias y sus actividades. La denuncia de Silva busca sentar un precedente sobre la importancia de respetar las creencias religiosas dentro del debate político y evitar la propagación de estereotipos que puedan generar intolerancia y discriminación. Estas declaraciones generaron un gran revuelo dentro de la comunidad cristiana, que no dudó en manifestar su indignación. Uno de sus líderes, Jonathan Silva, anunció que interpondría una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que Mondragón había incurrido en discriminación religiosa, hostigamiento, injuria y calumnia. Reacciones y denuncia ante la Corte Suprema. Jonathan Silva fue uno de los primeros en reaccionar ante las palabras del congresista. En un mensaje dirigido a Mondragón, Silva expresó su rechazo absoluto a lo que consideró un ataque infundado contra la comunidad cristiana. Señor Alfredo Mondragón, en este vídeo usted dice que en las iglesias se piden diezmos para financiar políticos. Hoy mismo presentaré una denuncia por discriminación religiosa en la Corte Suprema de Justicia. Yo no le voy a poner la otra mejilla a gente tan cafre como usted. Según Silva y otros líderes cristianos, las declaraciones de Mondragón no solo difunden información falsa, sino que también incitan al odio y a la estigmatización de los creyentes. El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia argumenta que en Colombia ya existe una preocupante persecución contra pastores e iglesias cristianas, especialmente cuando se abordan temas relacionados con los diezmos. La organización internacional Puertas Abiertas ha alertado sobre esta situación, ubicando a Colombia en la posición 47 de los 50 países con mayor persecución a cristianos en su lista mundial de la persecución. Silva enfatizó que esta persecución se presenta de diversas formas, incluyendo antagonismo étnico, corrupción y crimen organizado, así como intolerancia secular. En este contexto, las palabras de Mondragón se perciben como una incitación al rechazo y la discriminación contra los cristianos en el país. La acusación de difamación y falsas alegaciones. Más allá de la supuesta discriminación, otro de los puntos clave de la denuncia contra Mondragón es la difamación. Al insinuar que las iglesias cristianas financian campañas políticas con los diezmos de sus feligreses, el congresista hizo una grave acusación sin aportar pruebas concretas. Silva argumentó en su denuncia que no es la naturaleza de las iglesias aportar dinero proveniente de los diezmos a campañas políticas, ya que estos se deberían registrar en el CNE, Consejo Nacional Electoral. Así, señaló que Mondragón estaba sugiriendo prácticas irregulares sin presentar evidencia que las sustente, lo cual podría constituir un acto de calumnia. La acusación también pone en la mesa un debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos al hacer declaraciones en plataformas públicas. Para los denunciantes, un congresista no puede lanzar afirmaciones sin fundamento, ya que esto podría generar conflictos, intolerancia y daño reputacional a grupos religiosos que desempeñan un papel fundamental en la sociedad. Las consecuencias legales y políticas para Mondragón. A raíz de esta denuncia, Mondragón podría enfrentar un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia, que determinará si sus declaraciones constituyen un delito. De ser hallado culpable, las consecuencias podrían ser severas, incluyendo sanciones legales y políticas. Por otro lado, esta situación podría afectar su imagen dentro del pacto histórico y en el Congreso, donde ya ha sido protagonista de varias controversias. No es la primera vez que un congresista se ve envuelto en polémicas por declaraciones incendiarias, y este caso podría sentar un precedente sobre los límites del discurso político en Colombia. La denuncia también reabre el debate sobre la relación entre política y religión en el país. Mientras algunos argumentan que la política debe mantenerse al margen de los asuntos religiosos, otros defienden el derecho de las comunidades de fe a participar activamente en los debates nacionales, sin ser objeto de ataques o estigmatización. Conclusión: una polémica que sigue creciendo. El caso de Alfredo Mondragón y su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo más de cómo el discurso político en Colombia puede generar fuertes reacciones y consecuencias legales. Mientras sus seguidores lo ven como un líder apasionado que lucha por los derechos de los trabajadores, sus críticos consideran que ha cruzado límites al hacer acusaciones sin pruebas contra la comunidad cristiana. A medida que avanza el proceso, será clave ver cómo responde Mondragón y cuáles serán las implicaciones políticas y legales de sus declaraciones. No olvides suscribirte al canal para mantenerte informado sobre los temas más relevantes de la actualidad política en Colombia. Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas sobre este caso.